No hubo ninguna barrera, ningún miedo, algún detonante que te hizo avanzar o retroceder. Creía que lo podía hacer todo por mi cuenta y eso yo creo que es lo que más me ha frenado durante muchísimo tiempo. Vengo de una familia bastante humilde. Cuando me dijeron el precio de la formación fue como, ostras. Y confié, ¿no? Que ahora es como cuando yo les digo a las chicas, confiar porque cambia la vida y me cambió la vida. Hay muchas personas ahí fuera que a lo mejor incluso tiran por donde hay más, ¿no? De, oye, pues ayudo a hombres a perder barriga. Y realmente hay gente que no se para a pensar de, oye, quizás hay en algún nicho, algún sector que se necesitan profesionales. Oye, ¿qué errores recuerdas? Creo que son parte del proceso. Para mí el que más me pesa es... Muy buenas, una mañana más y bienvenidos al podcast de Vivir del Entrenamiento Online. Hoy estamos aquí con una alumna de Consolida, Luna, y te quería presentar yo, pero la verdad es que me han hablado muy bien de ti y diga lo que diga, me voy a quedar corto, así que por favor, si te puedes presentar. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias, Alberto, a la Academia por invitarme. Y bueno, mi nombre es Luna Couto y soy especialista en ejercicio físico para mujeres con cáncer de mama. Genial. Me gustaría saber, para poner a todo el mundo en contexto, porque claro, ahora mismo estás viviendo de tu programa online, entonces vamos a irnos un poquito atrás para ver tu historia y a qué te dedicabas antes de empezar en el tema online, de tener este nicho, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Sí, yo estudié Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y a priori no tenía pensado especializarme en pacientes oncológicos. Pero bueno, cuando yo tenía 14 años, mi madre tuvo cáncer de mama. Entonces pues viví todo el tratamiento con ella, las recomendaciones que le dieron, ¿no? Y dije, ostras, esto es como súper diferente, ¿no? A mi madre le dijeron, no te muevas, no hagas ejercicio. Y bueno, pues a día de hoy tiene muchos efectos secundarios que pues hoy sé que se podría haber evitado de haber tenido ese conocimiento entonces, ¿no? Entonces, pues ahí nació un poco el querer compartirlo con cuantas más personas mejor, ¿no? Acercar esos beneficios a todas las personas. Y de hecho no fue tampoco así premeditado, sino que, bueno, esta persona en concreto tenía tan buenos resultados, hay tantas redes entre los pacientes oncológicos que me empezó a recomendar gente y empecé a trabajar con más pacientes. Yo no elegí el nicho, no, el nicho me eligió a mí, pero tampoco yo me ofrecía como especialista en pacientes oncológicos, simplemente iba aprendiendo en base a la experiencia y cada vez pues trataba con más pacientes. Y así fue un poquito como Vale. el PC. En ese momento entiendo que era todo presencial y trabajabas ya a raíz de esta persona con más pacientes oncológicos o tenías un batiburrillo de todo. Cuéntame. Tenía un poquito de todo. Yo no me cerraba a nada, ¿no? Quería abordarlo todo. Y sí, el entrenamiento que hacía era presencial y personalizado. De hecho, en concreto a domicilio. Nos acercábamos a llevar el entrenamiento a las personas a su casa. Vale. ¿Y cómo se te ocurrió empezar en el mundo online? Es decir, estabas ahí, iba todo bien, entiendo, la gente estaba contenta. ¿Y en qué momento dices, voy a hacer esto online? Pues también un poquito por dos razones. La primera, por querer llevar estos beneficios a más personas, ¿no? Al final, en el 1-a-1, pues sí, ayudas muchísimo a esa persona con la que estás, pero dices, es que esto tiene que saberlo más gente, ¿no? Entonces, por un lado, por querer llevarlo a más personas y también por lo que quería para mí misma, ¿no? Un poquito quitarme de las dificultades en algunos casos el entrenamiento presencial. También decirte que yo siempre, desde que prácticamente empecé, no solo quería ser entrenadora, sino que quería crear un proyecto con más personas. Entonces estuve mucho tiempo intentando crear una especie de empresa, ¿no? Con otros entrenadores para ofrecer entrenamiento a domicilio. Y me resultaba realmente difícil porque, pues como no sabía comunicar, no sabía nada de marketing, ni siquiera me dirigía a un público en concreto, ¿no? Sí que me llegaba mucha gente del boca a boca, pero ya está. Entonces, sí, yo le iba dando clientes a otros entrenadores, pero claro, ni era suficiente como para que viviesen bien de ello los entrenadores, entonces se iban, entonces también se llevaban los clientes, entonces era realmente difícil y yo siempre había querido, pues eso, crear un proyecto un poquito más grande, por un lado, para llevar todos estos beneficios a todas las personas y por otro lado, por mi propio crecimiento personal. ¿Y de qué año hablamos para hacerme una idea? Pues desde 2010 yo más o menos empecé a trabajar así, yo creo que la primera, 2000
11, 12, hace bastante. Vale. En el tema online, ¿cuándo fue el primer paso que diste? Hostia, voy a meterme aquí. ¿Qué año era? A raíz de pandemia, Vale. fue como ¿no? Con pandemias obvias, empecé a hacer los primeros entrenamientos online, pero seguían siendo 1 a 1. No era como un programa que se pudiese seguir un poquito, ¿no? La persona con mayor independencia. Pero ahí como que fue un detonante bastante importante. Entonces después sí que intenté crear algún servicio de entrenamiento online, también por mi cuenta, con tampoco demasiado buenos resultados. Y ahí empezó una época de decir, ostras, yo aquí veo una oportunidad muy grande, veo que esto podría llegar a más personas, que esto encaja con lo que quiero, pero no lo sé hacer. Y esto pues desde 2020 hasta más o menos 2023, que decidí pues dar el paso y formarme en esa parte que yo no sabía hacer y confiar en Afintsu, que de esa parte que a mí me faltaba. Vale, hasta este punto lo veo todo bastante lineal de, oye, pues yo empezaba haciendo domicilios 1 a 1, después quería llevar a más personas en tema online, pero hasta el momento en el que me estás hablando ahora mismo, que es que ya querías iniciarte el mundo online y empezabas a hacer tus pinitos, en ese momento, ¿qué creencias tenías? ¿No hubo ninguna barrera, ningún miedo, algún detonante que te hizo avanzar o retroceder hasta ese punto? Por supuesto, creo que la parte de mentalidad es fundamental. Yo sí que, digamos que esa parte emprendedora la tenía porque desde siempre había querido crear un proyecto más grande. Pero, por ejemplo, el invertir yo en una formación, creía que lo podía hacer todo por mi cuenta y eso yo creo que es lo que más me ha frenado durante muchísimo tiempo. Y luego, con respecto al servicio, yo la verdad es que sí que creía que se podía ofrecer un buen servicio online, que es otra de las cosas que muchas veces la gente tiene la creencia de que un presencial va a ser mejor, ¿no? Y en mi experiencia, todo lo contrario. De hecho, a día de hoy seguimos teniendo ese pequeño equipo de entrenamientos presenciales y las personas que están en el programa online es que consiguen muchísimos mejores resultados. Yo creo que por 2 razones, ¿no? La gente normalmente un entrenamiento presencial, pues con suerte entrenan 2 días en semana, con muchísima suerte 3, así no. Entonces, bueno, por mera frecuencia. Y luego porque en el online puedes aportar una parte que en el presencial no puedes, o que por lo menos a mí me gusta aportar, que es esa parte de hábitos, de mentalidad, de explicar el porqué de las cosas, que un paciente entienda los beneficios de hacer el ejercicio. O sea, todo el mundo sabe que hacer deporte es bueno, ¿no? Pero entender cómo va a ayudar a tu tratamiento, cómo te va a ayudar a tener menos efectos secundarios, cómo incluso, bueno, pues eso, reduce el riesgo de que reaparezca la enfermedad cuando entiendes incluso los mecanismos, ¿no? Y en un presencial pues no puedes ir con la pizarra a explicarle a alguien todos estos beneficios. Exacto. O otras áreas que son también importantes, pues el descanso, la alimentación, la gestión emocional, que en un proceso oncológico también es muy importante. Totalmente. Y ahora ahondaremos en todo esto que comentas de, oye, cómo es el programa que tienes actualmente. Pero claro, quiero tirar un poquito, pues, donde estábamos, en tema este de que empezaste ese programa. Entiendo que cuando has dicho, oye, yo tenía la creencia de que por mí sola podía, empezaste a formarte, entiendo, con no sé si has hecho muchos cursos, pocos cursos, con libros. ¿Cómo fue tu proceso para iniciarte en el mundo online? Pues yo la verdad es que era mi mayor limitante, ¿no? Mi creencia más limitante era precisamente esa, y solamente di el paso porque un compañero mío de la universidad, que a lo mejor a alguien le suena, se llama David Marchante, nada, era compañero mío de la universidad. Yo sí que había visto que había virado, ¿no?, desde el mundo del entrenamiento al mundo de los negocios, y un día dije, jolín, llevo muchos años intentando hacer escalar esto y está claro que sola no lo he conseguido, ¿no? Pues voy a preguntarle, mira, como tenía su número, pues nada, estuvimos hablando y me dijo, te puedo ayudar. y la verdad es que fue un punto de inflexión muy grande y yo estoy absolutamente agradecida porque me ayudó muchísimo a hacer este cambio y la verdad es que estoy muy contenta. Vale, entonces empezaste, fue directamente, o sea,
tenías esa idea, empezaste en el mundo online y fuiste, en este caso con David, y empezaste este curso, bueno, la formación que él estaba haciendo, o pasaste por alguna intermedia, libros, algo que digas, ostras, pues compré un montón de cursos, no me funcionaron, directamente hiciste esto y ya como que empezó a despegar la cosa. Sí, bueno, libros sí que me gusta mucho leer, escucho muchos podcasts, formación gratuita sí había consumido bastante, pero creo que si quieres crecer de verdad, si quieres hacerlo bien, el que alguien... hay que invertir, igual que las personas a las que ayudamos, bueno, a todos los niveles, ¿no? El nivel de compromiso, el nivel de seguimiento que puedes tener estando en una formación, pues no lo puedes tener por tu cuenta. Entonces, sí, había consumido mucha formación gratuita y ese fue como el primer curso de pago, que además pues era un high ticket, y para mí fue un momento muy difícil porque, bueno, tampoco vengo de una familia como una familia normal, bastante humilde, y claro, cuando me dijeron el precio de la formación fue como, ostras. Y confié, ¿no? Que ahora es como el proceso al revés, ¿no? Cuando yo les digo a las chicas confiar porque cambia la vida, y me cambió la vida, así que... Qué bien. Y entiendo, porque claro, si en ese caso te cambió la vida, fue tan bien, ¿cómo fue el paso de decir, venga, voy a... Es decir, no me quedo simplemente con esta formación, doy el paso a entrar en la academia? Pues también por azar, escuchando un podcast, escuché hablar de la Academia de Entrenadores Online, de Alberto y de Evaristo, y empecé a escuchar los podcasts de la academia, en el que estamos hoy. Y la verdad es que me gustaba muchísimo, y me gustaba sobre todo la estructura. La formación de David, bueno, sin duda fue un punto de inflexión en mi vida. Me hizo como dar los primeros pasos, y cuando yo ya tenía ese proyecto, era como, ¿y ahora qué? ¿Por dónde voy? ¿No? Es una formación muy completa. De hecho, en mi experiencia, solamente puedo hablar en mi experiencia, es como es tan completa que no sé qué paso dar. Me faltaba un poquito, a lo mejor, pues ese acompañamiento individualizado de aquí. Ahora, en el punto en el que estás, céntrate en esto, ¿no? Porque en un proyecto son tantas áreas en las que puedes poner el foco que me sentía un poco perdida. Entonces, hice una llamada con la academia. No había terminado todavía la formación de David, así que estuve ahí pensándomelo un tiempo y me apunté a un evento escala. Y vi sobre todo la organización, el orden, la claridad que dais en la academia, el seguimiento individualizado con el tutor, y dije, creo que en el punto en el que estoy ahora mismo puede ser un buen cambio, y así ha sido. Qué bien. Entonces, para que, o sea, materializar ese cambio que comentas, ¿cómo era un poquito el programa antes de entrar a la academia? Que ya estabas en el mundo online, ya lo llevabas, ¿qué problemas te estabas encontrando? Pues no sé si ya estabas delegando con otros entrenadores. ¿Y cómo ha sido después? ¿Y cómo es ahora mismo? Completamente, o sea, me sirvió. Yo me tiré a la piscina, lo di todo, creé un programa, bueno, con el que estoy súper contenta, pero es verdad que, por ejemplo, no tenía pensado nada más allá. Yo ofrecí un programa de 3 meses y cuando se terminan los 3 meses, ¿qué hace esa gente, no? ¿Y ahora qué? Y no sabía cómo, pues eso, ni ofrecer renovaciones, ni cómo delegar en equipo. Entonces, eso era como, bueno, y me estaba planteando incluso hacer eventos presenciales, ¿no? Y es como, jolín, si tienes un montón de otras cosas en las que poner el foco antes que en eso. Y el programa ha cambiado mucho. Para empezar, hemos introducido soporte porque antes era un programa muy completo en el que se explicaba todo muy bien y las chicas pues tenían mi contacto para preguntarme dudas y un directo a la semana. Uh-huh. Y ahora pues hacemos un seguimiento muchísimo más individualizado. Por ejemplo, les pedimos vídeos para que nos manden cómo hacen la técnica de los ejercicios, para que sepamos efectivamente que los están ejecutando bien técnicamente. Les mandamos formularios todas las semanas. Bueno, el acompañamiento no tiene nada que ver. Hemos introducido, bueno, más aspectos que creo que complementan muy bien el programa, y sobre todo esa línea de continuación de que pues no se quede el deporte
igual que no recomendaría a nadie, ¿no? Haz una dieta 3 meses porque luego cuando vuelvas a tus hábitos, pues vas a volver a estar como estabas, ¿no? En mis valores, en mis creencias va que el deporte pues tiene que formar parte de nuestra vida para siempre. Entonces transmitirle eso a las chicas, ¿no? Que no empiezan a entrenar solo por el diagnóstico, sino que el ejercicio tiene que formar parte de su vida para siempre, creo que también ha marcado la mitad. Qué guay. Es muy importante todo esto que comentas y la verdad que has comentado como así por encima, ¿no? La parte, pues bueno, que antes había menos soporte, que ahora hay como más seguimiento, que el programa pues tiene esa continuación que antes no la tenía. Pero a mí me gustaría para que la gente también en sus casas, ¿no? Como que pueda visualizar, porque yo creo, nosotros, porque al final estamos en este mundo, sabemos cómo es un programa online y lo tenemos en el día a día y a veces pasamos cosas por alto que yo creo que hay mucha gente en su casa que dice, o sea, ¿cómo puede Luna ayudar a personas, ¿sabes? Que tienen esta circunstancia y que no solo que las ayudes, que me parece increíble, sino que puedan confiar en ti a nivel de que yo creo que estas personas como que no sé cómo logras que ganarte su confianza, por así decirlo. Cómo logras que... Lo has dicho antes en el principio, que me parece muy interesante, que ellos tienen una red interna, no sé si hay mucha gente que viene referida y por eso logras que venga mucha gente, o es un trabajo que haces en redes, lo trabajáis mucho, pues en la llamada de acceso. ¿Cómo te ganas la confianza de las personas para que entren al programa? Bueno, para empezar, creo que es muy importante destacar que es que hay muchísima evidencia científica de los beneficios. Entonces ya directamente es el propio equipo médico quien recomienda a estas personas que entrenen, pero como un tratamiento más, ¿no? O sea, es igual que pues es la quimioterapia, la radioterapia, actualmente tiene evidencia de que, bueno, de que es un tratamiento más, ¿no? Entonces lo que se encuentran es, vale, tengo que entrenar, pero no sé cómo hacerlo. Y ahí es donde, pues cuando empiezan a buscar, pues pueden encontrar, ¿no? Pues tanto, principalmente, ¿no? Mi perfil en redes sociales, donde explico, pues eso, un poquito esos primeros pasos, ¿no? De cómo empezar a entrenar, o si ya entrenabas antes, cómo hacerlo ahora a raíz del diagnóstico. Y creo más o menos, pues así es un poquito, también obviamente referidos, ¿no? Pero esa es la vía así de entrada. Vale, entonces en este punto dirías que casi todo el mundo que entra ya tiene conocimiento de esos beneficios, ya lo ha hablado su médico, no hay nadie que le tengáis que cambiar esa creencia de esto, sino que ya viene la gente con esa creencia asentada. Actualmente sí, ha habido una evolución tremenda, porque ya date cuenta que yo vengo trabajando con pacientes oncológicos desde hace muchísimos años. Y antes, bueno, prácticamente venían a escondidas, ¿no? Porque era como, el médico me ha dicho que descanse, que coma lo que quiera. Y bueno, pues a raíz de toda esta evidencia, del trabajo de divulgación, de muchísimos compañeros, pues poquito a poquito va tomando peso y ahora sí lo recomiendan en la mayoría de casos. Todavía hay muchas creencias, bueno, pues eso. Con un expansor me han dicho que no puedo hacer fuerza. Si me han puesto un PIN me han dicho que no puedo levantar más de 3 kilos. Muchísimas creencias que siguen existiendo, ¿no? Que hay que concienciar, todavía muchísimo trabajo que hacer, de que pues es mucho más peligroso el sofá o la silla, ¿no? Que moverte. Obviamente hay que saber bien cómo hacerlo, ¿no? Y ahí es donde entra pues el papel de los especialistas, que la fisiopatología del cáncer es muy concreta, ¿no? Lo que os sucede en el cuerpo con esta enfermedad es muy concreto y eso, igual que yo sé, en este podcast, ¿no? Que somos especialistas, pues sabes que si una persona tiene osteoporosis, el ejercicio puede incluso revertir, ¿no? Esa osteoporosis. ¿Pero qué ejercicio? Nadar, pilates, ¿no? Sabemos que no. Tiene que haber un entrenamiento de fuerza o tiene que haber un entrenamiento de impacto. Pues cuando tenemos cáncer, a nivel fisiológico, lo que sucede en el cuerpo también es muy concreto y también hay que tener esa formación de, vale, tenemos que hacer lo que dice la evidencia, ¿no? El entrenamiento concurrente, ¿no? El entrenamiento de fuerza y el entrenamiento cardiovascular. ¿Cardiovascular a qué intensidad, no? Bueno, pues sabemos por toda la evidencia científica, efecto Warburg, etcétera, donde mayores beneficios se obtiene es en zona 2 de la frecuencia cardíaca. Pues voy a enseñarles de una forma que para ellas sea práctica a entrenar a esa intensidad. Y eso es un poquito el proceso de guiarlas y lo que hicimos en el programa, ¿no? Obtener los mayores beneficios del ejercicio para ayudar a tener menos efectos secundarios y ayudar a los tratamientos más eficaces. Brutal, la verdad es que, o sea, me parece todo súper interesante y creo que mucha gente, pues que está viendo este podcast, no solo que está aprendiendo del programa, sino que está aprendiendo en un paso más allá, ¿no? Pues decías el tema de
que a ti te costó, ¿no? Sobre todo al principio, encontrar evidencia acerca de todo esto. Pero me gustaría ahondar en el programa, que sabemos ahora mismo que ya esos pacientes que entran, pues entrenan todos. Pero ¿qué más tiene tu programa? Me gustaría saber tanto, pues oye, si contáis con algún tipo de ayuda psicológica, del tema de mentalidad, psicología, etcétera, cómo lo abordáis, porque creo que es muy importante en estos pacientes ahí dentro, y cómo es el equipo de personas porque no estás tú sola en el programa. Cuéntanos un poco ahora mismo con cuánta gente cuentas. Bueno, estoy completamente de acuerdo que la parte psicológica es fundamental. Yo creo que personalmente, ¿no? Como he vivido esta enfermedad, como se vive en casa, pues con los miedos, las incertidumbres, creo que me parece que marca la diferencia, ¿no? Con cualquier gimnasio. Hoy justo he tenido una llamada que me decía, he ido al gimnasio, le he contado mi caso y me ha dicho, pues estas son las tablas de tonificar y estas son las tablas de... Y en ese sentido como súper perdida y súper poco escuchada, ¿no? Esta persona con la que he hablado hoy en concreto. Y creo que la parte psicológica es fundamental, porque es un proceso muy duro. Y también los entrenadores tienen que ser muy conscientes de esa parte, porque ya no solamente el conocimiento técnico, sino el conocimiento humano, ¿no? Y de entender por lo que está pasando esa persona, ese proceso. Además, bueno, tenemos sesiones especiales con otros especialistas. Tenemos una masterclass que imparte Cristina Sánchez, que es oncóloga integrativa, de nutrición, con Taquel Sánchez, un taller de psicología con Ana Bertrand. Tenemos diferentes especialistas que en diferentes áreas, todo específico, enfocado en concreto pues a los efectos secundarios, ¿no? La alimentación, pues ¿con qué tratamiento estás? Quimioterapia, ¿vale? ¿Con cuál? Taxanos, pues suele causar que estos efectos secundarios, pues estos alimentos te van a ayudar a reducirlos. Y eso pues tiene que ser muy específico por un especialista en ese área. Cualquier ejercicio pues tiene que estar pautado con un especialista pues en cualquiera de los otros ámbitos, lo mismo. Y luego la otra pregunta que me habías hecho, además, ¿cuántas personas ahora mismo sois en el equipo? Ahora mismo, bueno, yo desde el principio la parte de... Lo primero que delegué fue la edición de vídeo. Entonces me lo editan y me lo suben. 2 personas independientes. Lo siguiente que introdujimos fueron 2 entrenadoras. Una de ellas es fisioterapeuta y la otra es una alumna del programa que también era... especialista en ejercicio, ¿no? O sea, no en la parte de oncológicos, pero era entrenadora y hizo el programa, ayudó muchísimo y se formó también en la parte de pacientes oncológicos, de acompañamiento oncológico. Y para mí es una experiencia preciosa porque pues nadie, ¿no? entiende a las personas que están pasando por ese proceso como de la persona que está pasando por ese proceso. Y estas son las entrenadoras y ahora muy recientemente hemos incorporado 2 setters. Uh-huh. También del programa me costó la experiencia con... me parece fascinante porque en este caso, ¿no? En todo se requiere empatía, pero es que en este caso se requiere una empatía bestial y no hay nadie mejor que, sobre todo, ¿no? Para tener conversaciones con otra persona, mostrar alguien que lo entienda más, que alguien que ha pasado por el proceso, una entrenadora que ha pasado por el proceso. O sea, a mí me parece increíble. Y esto surgió, te lo dijeron ellas, fuiste tú, fue algo muy natural, ¿cómo? Pues también gracias a la academia hablarlo, oye, ¿qué perfil buscarías para esto? Bueno, la primera vez que yo busqué entrenadora lo puse en mi perfil de Instagram y una de las personas que postuló al puesto era paciente oncológica, había superado un cáncer de mama. Y fue la primera entrenadora que tuve. Y bueno, por motivos personales, familiares, lo tuvo que dejar. Y cuando ya había tenido la experiencia de tener una entrenadora que había sido paciente y se lo propuse a la vez a la fisioterapeuta y a la alumna. Y la verdad es que es muy bonito también por la parte en la que pues son personas que también tienen un proceso
a veces más o menos complicado, ¿no? Y el que tengan una oportunidad laboral también es, y formar parte de un proyecto en el que creen tanto, porque la transformación que han vivido ellas es tan grande, están tan contentas, tan agradecidas con los resultados, con lo bien que se sienten, crecen tanto, no solamente a nivel físico, sino personal, que formar parte del proyecto es como que les hace un montón de ilusión, así que creo que es, vamos, súper bueno para todos. Totalmente, es un win-win. Entonces, hasta ahora tienes 2 setters, 2 entrenadoras, la persona que te ayuda con los vídeos, sois 5, más personas por aquí. Y acabamos de empezar la formación del closer. Vale. También va a ser alumna. Y estamos... Va a ser alumno, has dicho. No, o sea, la closer también va a ser de nuestras células. Y estamos probando en la formación. Yo la he ampliado a todo el equipo. No sé, que también lo hablé con, en este caso, Javi, mi tutor. Decir, oye, pues mira, a las entrenadoras les va a venir bien también formarse pues de cara a cuando ofrezcan renovaciones, por ejemplo. A las setters les va a venir muy bien porque conocen también el paso después, ¿no? Y ese es un poquito así el equipo que tenemos ahora mismo. Qué bueno. ¿Y cómo, porque claro, todo esto ha sido muy reciente o ya desde que empezaste el mundo online contabas con otras entrenadoras diferentes? ¿Empezaste tú sola? ¿Cómo ha sido el hecho de incluir equipo también en tema de la academia? ¿Cómo te ha ayudado en la este academia punto? Ha sido clave en este punto. Yo estuve todo el primer año trabajando sola, trabajando muchísimo. Y cuando entré en la academia, lo primero que hicimos, ¿no? Fue sentarnos con mi proyecto delante y ver en qué áreas podíamos mejorarlo. Teníamos que editar un poquito el sistema que yo había planificado, ¿no? Pues meter el seguimiento, como os he hablado antes, etcétera. E inmediatamente introdujimos para que me ayudase con ese seguimiento a la otra entrenadora. Y para crear equipo, la ayuda de la academia para mí es fundamental. Que te pase, o sea, yo es que decirte, soy entrenadora, ¿no? Lo que les pasa a muchos entrenadores, sé de entrenamiento, sé de pacientes oncológicos, pero no tenía ni idea ni de marketing, ni de ventas, ni de crear equipo y la ayuda de la academia, creo que más por ahí. Sí, no, totalmente. O sea, me siento muy identificado. Bueno, yo creo que todo el mundo, ¿no? Tú que has sido alumno de la academia se ha identificado que al final, pues tú eres muy bueno en lo técnico, en lo tuyo, pero nadie te ha enseñado a gestionar equipo, nadie te ha enseñado dónde buscar, ni qué pagar, ni qué hacer, y que haya alguien que haya pasado por ese proceso te pueda decir, mira, haz esto y esto y lo puedas replicar, me parece espectacular. Entonces, en este punto, me gustaría como que ya a la gente también le gusta siempre pues escuchar, ¿no? Y hablar un poco de números. Me gustaría que me contaras cuánto pues me estabas ganando de media, ¿no? Cuando empezaste, bueno, incluso en el presencial, si te acuerdas y me lo puedes comentar, en el presencial. Luego cuando empezaste por tu cuenta, con esa primera formación que hiciste, y ahora en que ahora mismo llevas en la academia 1 año, puede ser aproximadamente, sí, ¿no? Sí. ¿Verdad? ¿Cuál ha sido, pues eso, tu mejor mes y tu peor mes, para que no vean que, oye, pues solo el mejor mes, sino para que se sepa un poquito? Pues cuéntanos esa fluctuación o cómo ha ido creciendo esa facturación. Bueno, como entrenadora personal, a lo mejor estaba alrededor de los 3.000 euros al mes, aproximadamente. Cuando empecé la formación de David, y es algo que me sigue pasando y sigo arrastrando, es que en mi experiencia y en mi opinión, David en concreto es muy bueno haciendo lanzamientos, ¿no? Entonces yo aprendí a hacer lanzamientos, entonces yo tenía unos picos de facturación como bastante buenos, sobre todo para ser un proyecto tan joven en la parte online, digamos. Pero luego, claro, estaba muchos meses trabajando con esa gente que había entrado, pero claro, sin setter, prácticamente también al estar sola, ¿no? Cuando estaba tan centrada en dar el soporte, porque no creaba contenido, entonces no habría conversaciones nuevas, y entonces, pues a no ser que alguien viniese específicamente preguntando por el servicio, pues no hacía yo nada por eso, hasta que pues volví a hacer un lanzamiento, ¿no? Entonces mi facturación personalmente, y sé que soy un caso raro, era un poco irregular, y ahora también gracias a la academia y a incorporar otras
pues eso, las setters, la closer, como que estamos trabajando para que esa facturación sea más previsible. Y bueno, me has preguntado Sí, el mes bueno y el mes malo, ahora de esa facturación previsible, pues claro, en este año, la gente en un año crece una barbaridad, entonces, por norma general, pues eso, ¿cuál ha sido tu mes bueno, tu mes malo y... Con un buen lanzamiento, el pico de facturación han sido, creo que 22.000 o 23.000 euros, no me acuerdo ahora mismo. Y el más malo, pues claro, te estoy hablando de picos muy grandes, a lo mejor el mes siguiente no entró nadie y era pues 1.000 y pico euros de pues alguien que lo hubiese fraccionado o algo así, ¿no? Entonces, si lo hacemos para que, pues claro, un mes 22.000, otro mes 1.000, anual, por ejemplo, oye, el año, ¿cuánto sabrías decir? Sí, o sea, la media ahora mismo, últimamente, vamos, sin tener en cuenta los gastos, no solamente la facturación, sin tener en cuenta los sueldos de todo el equipo, impuestos y demás, estamos en unos 12.000 euros de media. Vale. ¿Y sabrías aproximadamente cuánto queda para ti? Porque claro, es eso, ¿no? Facturación y luego hay gente que le quedan 1.000 euros, es decir, factura 12.000, le quedan 1.000. En tu caso, ¿sabes más o menos cuánto te quedan? Bueno, ahora que estamos introduciendo el equipo, el beneficio, bueno, puede estar alrededor de un 60% antes de impuestos. Genial. No, esto es muy importante porque hay, al final, ¿no? Como mucha gente, si solo hablamos de facturación está bien, pero en según qué negocios, ¿no? Cuando la gente no sabe qué gastos hay, una persona puede facturar mucho, pero puede estar perdiendo dinero realmente. Entonces es importante tener en cuenta todo esto y un 60%, o sea, lo que nos permite gestionar bien, ¿no? Los negocios online, lo que se enseña mucho también en la academia es cómo poderlo montar todo bien para que haya un margen bastante grande, porque en un negocio a pie de calle tener un 60% de beneficio es una auténtica barbaridad y no se encuentra en otro negocio. No, como tú has dicho, ahora mismo además, bueno, acabamos de empezar también una formación con otras empresas de otros sectores y es que claro, son años y años de pérdidas. Entonces, y es lo normal, quiero decir, tú lanzas un proyecto, tienes una inversión inicial, sin irnos tan lejos, ¿no? A un proyecto tan diferente, abrir un gimnasio, ¿no? Pues tienes que hacer una inversión inicial muy grande en el espacio, en el material, en el equipo, y luego sin conocimiento de estas otras áreas. Y lo bueno del online es que pues eso no requiere de esa inversión inicial, te da la oportunidad de probar cosas, de equivocarte mucho, que es de cómo más se aprende. Totalmente. Que ahora te voy a preguntar por los errores, pero es que me ha encantado esto que has mencionado, porque la gente en muchas ocasiones no es consciente, y yo alucino, porque claro, yo trato con muchos alumnos, y alucino que hay una persona que viene de estudiar, o pues del presencial, y de repente empieza el mundo online. Y está triste. No, es que he tenido 3.000 euros de facturación, ¿no? Y a lo mejor le quedan 2.000, por así decirlo. Y es como cualquier persona en su sano juicio, de toda la vida de la mano de Dios, que ha montado un negocio, empieza con pérdidas. Es decir, tienes que montas un restaurante, pues gástate el dinero del restaurante, móntalo todo, contratar, y luego encima lo vas a montar y nadie te asegura nada, porque lo más probable es que si no lo has hecho antes, pues hayas cometido un montón de errores, no sepas cómo tenéis que contratar a la gente, los sueldos que... No sé, un montón de cosas que la gente lo ve normal a la hora de montar un bar, un gimnasio o lo que sea. Pero como que en el mundo online parece que ya desde el día 1 tienes que... Entonces, en este caso, que desde el día 1 que la gente ya tenga beneficios, a mí me parece espectacular y como que muchas personas no lo ponen en valor. Y ahora que lo has mencionado me parece súper interesante para que la gente a veces se pare, sea consciente y diga, joder, si ya es eso, ¿no? Hay gente que también le da cosa a lo mejor, ostras, voy a pagar un high ticket, ¿no? Que claro, un high ticket en comparación a lo que te cuesta montar un gimnasio, para luego, pues todos los dolores de cabeza, ¿no? Que según si no tienes idea o conocimiento, no lo has hecho anteriormente, pues te va a llevar, como que el high ticket es low ticket si lo comparas con toda la inversión inicial. Entonces me parece espectacular que la hayas mencionado de esta manera, porque creo que a veces es útil
poner a la gente, decir, oye, ¿dónde estamos? ¿No? Que cuando nos rodeamos, ¿no? La burbuja que siempre escuchamos en el tema online, niveles de facturación de X, como que nos podemos ver chiquititos, pero si vamos al mundo real, es como decir, oye, que esto es un privilegio, ¿no? Y también, como comentábamos, ¿no? Que estabas hablando de los errores, me gustaría, oye, tú has tenido todo este bagaje, y me gustaría que las personas pues pudiéramos aprender de tus errores en el caso de que los hayas cometido. ¿Podrías explicarnos, oye, qué errores recuerdas y cómo nos podríamos anticipar a alguien que está empezando y no... Errores, pues todos, obviamente, creo que son parte del proceso, ¿no? Que no son nada malos, es la experiencia de la que aprendes. Para mí, bueno, lo he mencionado antes, el que más me pesa es el no haber confiado en formarme con alguien que sepa de esto antes. Creo que es lo que me hubiese hecho pues empezar antes, ¿no? Que siempre es una ventaja. Hacerlo guiada también, que va completamente ligado, porque si lo haces por tu cuenta, y sobre todo eso, vale, quiero crear un programa online, pero ¿cómo lo creo? ¿Ofrezco seguimiento? ¿No? ¿Cómo son las clases? Si lo haces desde el principio y te enseñan a hacerlo, yo cuando entré en Consolida tuve que prácticamente rehacer todo el trabajo que había hecho previamente para ofrecer pues un servicio con ese acompañamiento, etcétera, con el sistema que enseñáis en Consolida, que me parece pues que es muy eficaz porque hay prueba social vamos. Y bueno, no haberme elegido, ¿no? Como querer todos esos años que estuve queriendo hablarle a todo el mundo, ¿no? Sí. También puede ser un error inicial. Si alguien que se lo esté planteando, si le gusta, y en concreto los pacientes oncológicos, creo que hacen falta más profesionales que se formen, que también otra cosa que me dicen mucho es, bueno, yo me especialicé en cáncer de mama, bueno, supongo que también por motivos personales, ¿no? Que lo has vivido más de cerca y puede llegar un poco más. Pero muchos pacientes con otros tipos de cáncer me dicen, ¿y no atiendes? Y es como, joder, de forma presencial sí, no, pero el programa es que está muy Sí, muy especializado en eso. Si alguien se lo está planteando, pues hay muchas oportunidades te especializas, sí, en cáncer de pulmón, que hay muchísimos, y es que los tratamientos y las intervenciones son muy concretas. Claro, que yo sé, pues en cáncer de mama, ¿no? Te hacen una linfadenectomía, pues en los ejercicios de movilidad de hombro, pues una persona que le hace una colectomía a un cóndor, ¿sabes? No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, que hay muchos otros tipos de cáncer que, desgraciadamente, son súper recurrentes y que hacen falta especialistas. Pues muchas gracias por mencionarlo, porque, o sea, este dato que acabas de dar, para mí al menos vale oro, porque hay muchas personas ahí fuera que, pues que seguramente dicen, ostras, pues no sé, a lo mejor me gustan muchas cosas, no sé por dónde tirar, y a lo mejor incluso tiran por donde hay más, ¿no? De, oye, pues ayudo a hombres a perder barriga, ¿no? Que quizás hay más que puedan ayudar ahí, y realmente hay gente que no se para a pensar de, oye, quizás hay en algún nicho, algún sector que se necesitan profesionales, y cuando se necesitan, obviamente, si eres de los, por así decirlo, primeros en entrar ahí, pues si lo haces bien desde el principio, como que tienes muchas más oportunidades de que vaya bien la cosa desde el inicio. Y una cosa que que has comentado que también me ha parecido maravillosa es el hecho de decir que, porque hay gente que dice, bueno, pues pruebo por mi cuenta, ¿no? Y si luego no me sale, como que ya contacto a otros profesionales o lo que sea, al final todo el mundo acaba, o sea, todo el mundo, porque si te va mal, por un lado, necesitas ayuda de alguien para que te vaya bien, y si te va bien, necesitas ayuda de alguien para que te pueda ayudar es como te va bien, tienes dinero, vale, pues quiero la ayuda de gente para que me ayude a ir mejor, ¿no? Entonces, por norma general, suele ir mucho mejor cuando empiezas con un poquito desde cero, que no tienes nada, porque no hay que tirar y desmontar, porque a veces duele o son muchas creencias, y yo lo vivo con muchos alumnos que ya vienen, que, ostras, pues tienen una facturación elevada, va bien, pero claro, el sistema es un caos. Es como por dentro lo ves, el negocio y como todo, y no hay renovaciones. Y es como, mira, ahora tienes que... A gente que le habías dicho que le tenías que pagar no sé cuánto, ahora tienes que cambiar eso, ver cómo se lo dices. Ahora a otras personas... Tienes que desmontarlo todo para volverlo a montar. Y a veces, si desde el inicio lo montas bien, como que es mucho más simple. Sí, yo de hecho lo recomiendo mucho y os acabo de traer una alumna a Despega porque me parece que lo mejor que puedes hacer es empezar con un sistema ordenado que sepas que esté validado, que funciona desde el principio. Y en este caso tú tuviste
Como, porque claro, has dicho que tenías que montar muchas cosas, algo que te frenó, muchas creencias de decir, oye, pues esto, tema salarios, tema despidos, tema de cómo fue todo el cambio que te hicieron hacer aquí el señor Javi, que fue, bueno, para quien no lo conozca, fue su tutor al entrar aquí en la academia. ¿Qué cosas te hizo cambiar y qué es lo que más te costó? Fue mi tutor y sigue siéndolo Bueno. porque, bueno, es una situación especial, te pido que así sea, porque a mí el orden en concreto de Javier me ayuda muchísimo, lo organizado y lo estructurado que es, y que alguien se pare con tu proyecto en concreto y te diga cómo hacerlo. Me parece que en el punto en el que yo me encuentro ahora mismo, pues eso, para contratar a alguien es fundamental. Y lo que más me costó fue pues todo el trabajo que, o sea, todo el trabajo que había invertido, ¿no? Todas las horas de trabajo, que fueron muchísimas, y obviamente no es trabajo perdido ni mucho menos, pero revisarlo todo, modificar vídeos que estaban grabados, o sea, fueron, no sé decirte, creo que fácil 3 meses de trabajo solamente, bueno, haciendo otras cosas, porque siempre hay que hacer muchas más cosas, pero con el foco en rehacer un programa que ya estaba hecho. Entonces, intécalo desde el principio. Tuve que cambiar de plataforma, yo lo tenía todo en otra plataforma. Y claro, no me permitía, al incorporar el seguimiento, lo individualizamos todo mucho más. Pues no me permitía hacer los ajustes, ¿no? Me tuve que pasar a una plataforma específica para poder individualizar cada una de las planificaciones. Entonces... Sí, que fue rehacer un montón de cosas, ¿no? Sí, o sea, muchas horas de trabajo. Pues eso también es un error que mucha gente se puede anticipar, porque la verdad yo creo que si tú pudieras hablar contigo misma desde el inicio dirías, no hagas nada y empieza bien las cosas. O sea que por ahí súper bien. Y en general, la verdad que, bueno, hemos tenido pues un aspecto muy completo de lo que ha sido tu evolución. Me ha parecido súper interesante lo que comentabas también de que, oye, el llamamiento a los profesionales, que si a alguien le gusta, se puede especializar y que seguramente encuentre, no sé si quieres dar alguna recomendación a estas personas, por dónde empezar, qué hacer. Bueno, lo primero, que tengan claro que les gusta, porque no es una pérdida de grasa, hay que formarse, hay que tener cuidado, porque sí, les va a ayudar muchísimo, pero sí, tiene una persona con metástasis óseas. O sea, a mí me ha venido gente a una llamada de se me ha roto una costilla tosiendo. Entonces, oye, hay que tener formación y hacerlo bien. Y por un lado eso, que les guste, porque es muy bonito si te gusta, pero también es muy duro en ocasiones. Pero que si les gusta, que se formen. Y lo que has dicho, que sí que es un sector en el que hace falta, en el que se ayuda muchísimo a las personas, que es lo más importante, y que hay gente pidiéndolo. Es decir, cáncer de mama, la verdad es que, bueno, todos los entrenadores que estamos aquí, pues prácticamente no hemos elegido ese tipo de cáncer. Si yo empezase hoy, me decantaría por otro, uno, para ayudar a esas personas, y dos, porque no hay nadie más, entonces van a ir a ti, ¿no? Si tú te especializas en concreto en ayudar a pues personas con cáncer de colon, que es actualmente el tipo de cáncer más frecuente a nivel mundial, o de pulmón, que pues es que cada uno tiene, o sea, hay tantos tipos de cáncer como tipos de personas, además cada uno responde de determinada manera. Si te especializas mucho en otro tipo de cáncer que no haya ya tanta gente, yo creo que ayudarías mucho a muchas personas que lo necesitan, y que te iría bien, yo creo, si lo haces bien. Brutal. Pues con esto, por mi parte, está todo dicho y todo lo que quería aprender y saber de ti. No sé si quieres dar algún mensaje, además del que has dado, para los demás, o quieres que lo dejemos aquí, ya lo has dicho todo lo que tienes que decir. Yo por mi parte lo he dicho todo. Bueno, voy a hacer gracias a ti y a la academia, pues por ayudarme, ¿no?, a crear este proyecto que pues toda mi vida no quería haberlo creado, y ahora veo que es real, que no sé, que la gente cree en él, que yo qué sé, pues organizaciones externas, ¿no?, vienen,
te invitan a charlas, congresos, formaciones o te premian con proyecto con mayor impacto social. Desde son cosas que dices, ostras, es que es real, ¿no? Y por darme la oportunidad, pues es de llegar a tantas personas, porque a mí lo que más me llega es cómo le cambia el día a día a esas personas y el pensar, jolín, pues ojalá hubiese existido algo así, ¿no? Cuando mi madre pasó por esta circunstancia. Totalmente. Así que muchas gracias a ti por este ratito, por estar aquí, todo lo que has compartido. Y nada, y ahora pues a disfrutar aquí el fin de semana. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien y como siempre nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo, a seguir trabajando.